El Día de Muertos, una tradición milenaria. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte, que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. En México, cada pueblo, cada región, tiene sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. Pero si hay una tradición que encontramos en cada uno de ellos, es sin lugar a dudas la celebración del Día de Muertos. Es en esta en la que cada familia se prepara para recibir a las almas de los seres queridos que han abandonado esta vida. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues los orígenes de la celebración del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era muy común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizan la muerte y el renacimiento. Por lo tanto, podemos decir, el Día de Muertos en México es una tradición muy viva, que también se celebra. El altar de muertos. En México, tenemos una de las festividades que más asombro causa en el mundo. Y es que no cualquiera festeja a la muerte como los mexicanos. Son días de fiesta para celebrar la partida de nuestros seres queridos. Durante estas fechas, los cementerios se visten de colores y cambian sus oscuras y solitarias noches por auténticas fiestas familiares, donde la luz de las velas y el sonido de los tríos o mariachis son parte de la celebración. Todo el país festeja a la Catrina de formas muy originales y únicas. Cada quien agrega su toque especial para crear sus altares. Parte fundamental de este homenaje a la vida, que consiste en una construcción simbólica de varias plataformas, en donde se colocan ofrendas florales, alimentos y bebidas para rendir tributo a los difuntos. Cabe mencionar que el altar de muertos contemporáneo es el resultado de la combinación de las creencias religiosas de las culturas mesoamericanas y creencias religiosas europeas, traídas por los conquistadores y misioneros que llegaron a la conquista de América. Los niveles en el altar de muertos representan la cosmovisión, regularmente representando el mundo material y el inmaterial o los 4 elementos. En cada uno de ellos se colocan diferentes objetos simbólicos para la cultura, religión o la persona a la que se le dedica el altar. Existen altares de 2, de 3 y de 7 niveles. Altar de 7 niveles. Son el tipo de altar más convencional. Representan los 7 niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Los 7 escalones representan los 7 pecados capitales: lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. Elementos del altar de muertos. Cada uno de los elementos que conforman el altar de muertos, aunque muchos discrepan entre un significado, encierran su propia historia, tradición y misticismo. Entre los elementos más característicos del altar de muertos tradicional se encuentran los siguientes: arco. Se coloca arriba del último piso un arco hecho de carrizo, palmilla o fierro, flores que simbolizan ser la puerta de entrada al mundo de los muertos. Frecuentemente se decora con flores de cempasúchil y puede contener otro tipo de ofrendas como frutos y golosinas. Papel picado. El papel picado de color morado y de color naranja
El papel picado comercial incluye variedad de colores y diseños basados en las caricaturas de la Catrina. Retrato familiar. El retrato del familiar recordado sugiere el ánima que nos visitará. Este se coloca en el nivel más elevado del altar. Flores de cempasúchil. Palabra que deriva del náhuatl, que significa flor de 20 pétalos. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima. En muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del camposanto a la ofrenda y viceversa. Sal. Es el elemento de purificación. Sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Otro elemento de purificación es la cruz de ceniza, que sirve para purificar el espíritu del muerto de sus culpas pendientes. Velas, veladoras y cirios. Con su flama titilante, sirven de guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. Si se ponen 4 velas en cruz, representan los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse para encontrar su camino y su casa. Copal o incienso. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Se utiliza para alejar a los malos espíritus y para purificar el ambiente. El agua o bebida preferida del difunto se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. El pan de muerto. La Iglesia lo representa como el cuerpo de Cristo, elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. Las calaveras. Otro de los elementos muy característicos en los altares de muertos son las calaveritas de azúcar, que representan y hacen alusión del destino final de cada ser humano. El posible origen de las calaveritas puede relacionarse con el zompantli, una hilera de cráneos de guerreros sacrificados, colocados en un palo. Comida y bebida. Los platillos favoritos, los dulces y las botanas también forman parte de los altares. La comida que le gustaba al difunto para deleitar al ánima del que nos visita. Uno de los platillos favoritos que se aparece en el altar en muchos de los lugares indígenas del país es el mole con pollo. Además, la calabaza en dulce de tacha. Incluso también las bebidas alcohólicas y tabaco, si éstas eran del gusto del difunto. Además de elementos e imágenes religiosas, como el crucifijo, rosario, imágenes de santos y la cruz, entre otros. El Día de Muertos, una tradición milenaria.